Señores, muy buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal todo? Hombre, pues yo estaba muerto de ganas de hacer clase, hombre, esta semana, pero estaba de viaje. Apenas llegué anoche y por eso le pedí el favor al ingeniero Javier que la programáramos entonces para esta mañana. Estuve por el eje cafetero haciendo unos levantamientos, unas cositas y bueno, pero aquí estamos con el ánimo, con toda, fuerte. A ver si vamos avanzando entonces en esas configuraciones de especificaciones. Les pregunto así por encima, ¿quiénes de ustedes cuentan con acceso a CIPECAD para que puedan practicar y demás? Porque es que una cosa es ver la clase, otra cosa es poder entrar en la jugada. Entonces, Luis Carlos lo tiene, Juan Pablo creo que también. Es muy importante la configuración tanto de las vigas como de las columnas, pues tenía unos detallecitos ahí que me sirvió la clase pasada para ajustar. Ah, perfecto, genial. No, la verdad es que como todo en la vida, eh, hay ventajas y desventajas en cualquier cosa que se haga. Y, y por supuesto en software de modelación sí que aplica eso. No hay un programa perfecto, no hay un programa que tenga todas las condiciones para trabajar todo el tipo de estructuras. Hay unos que tienen sus ventajas, otros sus desventajas. Si CIPECAD permite configurar, entrar a esa base y configurar mil cosas, es una amplia gama, lo que vemos acá incluso no alcanza a cubrir todo, porque habría que entrar a cambiar un montón de cosas, porque obviamente le permite a uno configurar sus datos a gusto y cómo los necesita, pero para ciertas personas no tanto porque están más acostumbradas a no tener que entrar casi que con obligación, entre comillas, a configurar tantas cosas. Eh, y de pronto las configuraciones están un poco más orientadas al lenguaje español, entonces algunas no se entienden muy bien. Entonces, eso genera sus cosas. Alguno pensará que es mejor ya que venga como una configuración completa, lista, o sea, como que ya venga normativamente hablando ya configurada, listica, como por ejemplo el RCB, que el RCB lo que permite configurar es nada, prácticamente lo mínimo, o sea, número de barras, unidades, de pronto algún criterio importante y ya, pero de resto nada, o sea, eso es monte y así le salió y lo que fue fue. Eh, pero como estamos entonces ligados a esa ventaja que tiene CIPECA, pues vamos a explotarla. De nuevo, cuentan conmigo para alguna duda, si se está explicando en el momento y hay una inquietud, se puede expresar perfectamente, o si, o si están trabajando en algo, pues tienen alguna duda, como les digo, de otro punto de CIPECA y lo miramos en un momentito, no hay ningún problema. Entonces, si no hay dudas entonces de la parte de columnas, o si sí las hay, las pueden comentar en este momento, las miramos. Si no, entonces seguimos con la parte de vigas. Voy a abrir entonces el archivo acá y entramos de una a compartir pantalla. Yo les pregunto, así como antes de empezar, solamente como por sondeo, ustedes que están en otras ciudades, en otros lugares del país, ¿qué tal está el trabajo en este momento? Y en general, ¿cómo ha estado en el año? Como para tener una tendencia, pues, si lo que he sentido es general o si definitivamente es algo puntual en cada una de las partes. ¿Han estado bien? ¿Les ha fluido el trabajo? ¿Ha estado más bien pegado? Pues con este tema de la pandemia se ha parado un poco, ¿no? Entonces, pues creo que eso está parejo por todos lados. Yo ¿Te estoy has desde venido un acá. poco levantando, Carlos, o todavía viene con el rezago de pandemia? No, no, ya vamos despegando otra vez. Ya vamos Ya se va despegando. sintiendo el cambio, ya se va Sí, 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 sintiendo. sí. Sí, 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 correcto. Bueno, maravilloso. Eh, yo estoy acá en el apartado Antioquia, en la Sí, zona de Urabá. ajá.
Y la verdad es que con el tema de la pandemia ha estado la cosa bastante pesadita. Ya ahora inicia uno ya como a levantarse ya con los temas de diseño y todo eso, más que todo en el área de CIPK, que es lo que me he estado moviendo estos días, y los temas de los proyectos siempre un poquito pegados. Sí, Pero pero gracias a sí, Dios la pero cosa ha también ido te estás avanzando. levantando de a poquito. Sí, 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 se va viendo. sí, ya se está notando el cambio. Genial, maravilloso. Entonces sí, sí de pronto, yo con Juan sí comparto más, sí tengo la fortuna de hablar con él un poco más seguido, es más conocido y sí sé que el hombre se está levantando. También, o sea que sí es general, sí se va sintiendo el cambio. La cosa se está moviendo un poquito más y eso es bueno. Ojalá podamos aprovechar bastante. La verdad, yo pues particularmente tuve unos días muy pesados. Eh, la verdad, pues no tanto por ausencia de trabajo, porque la verdad sí lo ha habido. Lo que sí noté el cambio totalmente fue en el tema de pagos. Eh, yo era, pues ya comentario aparte, yo era una persona bastante relajada, que no debía, pero lo era. Eh, Sencillamente me decían un trabajo, yo lo hacía y pues, y me pagaban al final. Y curiosamente, bajo ese estilo, nunca tuve problemas. Solo tuve problemas con una empresa, pero fue una situación muy particular, porque fueron varios años de trabajo y bueno, eso es otra historia. Pero así como digamos, eh, en los diseños dispersos, vea, haga este diseño y entregue y pague, pues no tenía mayor lío. Pero empezó la pandemia y empezó la gente a volarse, empezaron a decir, no, es que no hay plata, no hay con qué pagar. Entonces, o sea, sí, había cosas por hacer, pero no se pagaba. Entonces, la verdad me tocó cambiar totalmente el sistema porque o sea, ahí sí ya, si no hay dinero, es muy difícil mover una línea siquiera. Pero sí se siente el despegue, o sea que se va haciendo general que se va moviendo un poquito. Ahí vamos entonces de a poco. Eh, entonces, empecemos para que entremos en materia. Habíamos quedado en el tema de columnas. Eh, lo más importante del tema de configuración de columnas, o digamos, no tanto lo más importante, sino digamos el factor plus o digamos en lo que se destaca si pecada, que lo habíamos visto, es el tema del empotramiento en el último nudo. De que si Pecal le brinda a uno la opción de sencillamente no contar con ese empotramiento, dejarlo como una articulación, o contar con una fracción del empotramiento, un 30%, que es lo que sugiere, de tal manera que ese nudo absorbe menos momento y por ende se vuelve más, tiende a ser más un simple apoyo, por lo cual el momento se traslada, el valor del momento se traslada más que todo a la zona media del último tramo de columna, generando entonces así una cantidad mayor de acero. Entonces la filosofía del CPK en eso es, hombre, es mejor tener un poquito más de acero en ese último tramo, pero garantizando que haya una buena longitud de desarrollo en ese último nudo. Es un plus que la verdad los otros software generalmente no lo manejan. Tiene que ser que uno ya lo configure ya puntualmente entrando a un nudo en especial y diciéndole no quiero empotramientos acá, sino que quiero es una articulación, pero no te permite generar así un valor así, o sea, una opción puntual que diga genéremelo así, no. Es un valor, es un valor, es un valor adicional que trae el CIPECAD en ese tipo de configuraciones, aparte pues de todo lo otro, todo lo que se configura, pero ese es algo que se destaca. Y en vigas pasa más o menos lo mismo. Entonces salimos de columnas, pasamos acá entonces a las vigas. Básicamente el derrotero es más o menos lo mismo, solamente que como los elementos trabajan distinto, pues hombre, hay que mirarlos con un poco más de Ingeniero, detalle. Sí, claro. qué pena. Retomando nuevamente lo de columna. Sí, Si no que no toque el CIPE en el tema de columna, digamos, uno tiene una varilla de 6 metros, por decirlo así, para sí, iniciar la estructura, sí. iniciando desde la cimentación. Entonces, pero el CIPE hace mucho de pieza. O sea, a veces tenemos la oportunidad de trabajar con una varilla de 6 metros, por decirlo así, y el CIPE en el arranque
me coloca una varilla, digamos, de 250, 350. Sí. Entonces, no sé cómo hacer pues para configurar eso, para mirar si uno puede trabajar directamente con la varilla de 6 metros hasta donde deba traslaparse, por decirlo así. Esa opción, digamos, habrían dos maneras, se me ocurre, así de entrada. Una que en la configuración de columnas, o sea, entrando acá en las disposiciones de armado, donde veamos la longitud, las longitudes de las barras, le pongamos que el mínimo de acero no sea 1,50 o 3, sino que sea una varilla más larga. Entonces, sí, eso está, vamos a buscarlo por aquí. No, sí, está aquí en esta. La longitud para unir tramos cortos, entonces tratar de cambiar entonces esto y buscar que suba los 6 metros para ese proyecto en especial. Sería una opción. O sea, le estarías diciendo al CIPECAL de que esos tramos, de que los tramos cortos no los ponga con varilla de menos de 6 metros. Esa es una opción. La otra sería que cuando ya estamos en la, cuando estamos ya configurando los resultados, se busque la opción de ajustar esas barras. Habría que mirarlo, cuando lleguemos a ese punto, miramos a ver qué podemos hacer ahí. ¿Listo? Pero yo diría que un punto de partida bueno sería este, no trabajar con barras de menos de 6 en ese proyecto puntualmente. Ya después cambiarlo para que ponga sus longitudes a gusto, pues. Eso es una ventaja que nos brinda el CIPECAD, poder configurar estas cosas. Entonces, como les decía, en vigas es más o menos lo mismo, más o menos similar. Simplemente que como son elementos que tienen distinto trabajo, pues entonces es bueno revisarlas y ver qué tal. Entonces, empezamos igual. Es que de hecho las tablas son iguales. Pues el orden de configuración es más o menos el mismo. Entonces, simplemente que, por ejemplo, en columnas aparecía la configuración de estribos, la barra en esquina respecto a la barra en cara y demás. Aquí no. Aquí, por ejemplo, en vigas lo que aparece es toda la gama de opciones que hay para configurar una viga. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo, la ventaja y la desventaja. Cada diseñador maneja un equilibrio de lo que quiere. Juan Pablo va a configurar a su manera, Carlos a su manera, Luis Carlos a su manera, yo a mi manera. Y una de las maneras es decir, yo voy a dejar por defecto lo que tiene CPK, totalmente viable. O el otro dirá, no, yo le voy a quitar un montón de opciones que hay ahí que no me gustan, pues con las que no trabajo. Un ejemplo, aquí aparece la armadura longitudinal y le pone el ancho que se maneja. Entonces, por decir algo, aparece para un ancho de 10, de 0 hasta 10, se maneja armadura transversal, una rama de refuerzo, y se maneja una barra superior de 3/8 y una inferior de 3/8. Es decir, esa es una opción probable. Entonces, cuando estamos manejando esa vigueta de 10 por lo que sea, porque aquí en esta configuración no hay alturas, entonces digamos que sea una 1050. Y entonces ve viable al momento de evaluar los esfuerzos y ve que con una 3/8 y 3/8 suple ese esfuerzo, pues lo pone. Si ve que no le cumple con 3/8, entonces pasa una de media, como está aquí. Una de media arriba, una de media abajo, con una rama. Aquí aparece la opción en el lapicito de entrar a mirar la sección, entonces así quedaría una de media y una rama aquí completa. Alguien podrá decir perfectamente, hombre, no, a mí no me gusta manejar nervios de 3/8, definitivamente. Yo la voy a quitar, entonces sería una opción quitarla. De aquí en borrar, listo. O la otra opción sería
dejarlo. No, a mí sí me gusta, entonces lo voy a dejar. Aquí aparecen barras hasta una barra arriba y una inferior, hasta de 3/4 para un ancho de 10. Y luego pasa a un ancho de 11. Entonces imaginen la cantidad de opciones. Vamos en un ancho de 11 y sigue para adelante. Página 2. Ya vamos en 36 de ancho hasta 55. Miren la cantidad de páginas que tenemos acá con posibles configuraciones. Entonces, mientras más configuraciones se tenga, más opciones va a tener CIPECAD de encontrar, digamos, lo más óptimo en términos de cantidad de refuerzo respecto a la sección. Pero también, mientras más cantidad de opciones hayan, más va a tardar CIPECAD en depurar toda esta cantidad de tablas. Entonces, si usted tiene un computador que es un volador, que cuenta con todos los juguetes, pues eso no le va a representar mayores problemas. Pero si su computador de pronto no es lo que usted espera, lo que más le gusta, que es el buen rendimiento, entonces aquí pues va a aportar, esto va a aportar un grano de arena fuerte a que se demore un poquito. Recordemos que digamos, una de las desventajas con las que cuenta CIPECAD es que no cuenta con buena velocidad para correr los modelos, precisamente porque tiene tantas cosas, tantas opciones, que entonces hay que depurarlas, y cuenta con unos gráficos 3D espectaculares y unos despieces maravillosos, pero eso tarda. Entonces uno podrá decir, pues hombre, un modelo le puede demorar 40 minutos y puede que eso no sea mucho tiempo. Bueno, pues en circunstancias normales, cuando usted está trabajando, tomándose una limonadita, tranquilo, un sábado, un lunes, empezando semana, sin mayor lío, pues de pronto usted está tranquilo. Pero si usted está en una entrega, embalado, corriéndole un cliente, y está el otro encima, hermano, necesito esa información ya, mándeme esto, y usted embalado terminando de configurar, y resulta que cada vez que corre el modelo se le demora 40 minutos el tema. O sea, ya uno la empieza a pensar, o sea, ya uno dice, uy, aquí me voy a quedar. Entonces, con cualquier cambio que uno le haga al modelo, uy, me toca correrlo otra vez, entonces vuelve y dele. Es un tema que hay que evaluar. Entonces, lo mejor que uno puede hacer en esos casos, pues, obviamente, es tener un buen computador, pero no todos cuentan con esa fortuna de, de tener un computador bastante rápido, que igualmente, por muy rápido que sea, algo va a tardar. Eh, Volviendo a la comparación con el RCB, por ejemplo, RCB se demora menos de un segundo corriendo un modelo. No se demora nada. Y tiene que ser un modelo muy fuerte, muy pesado para que se demore segundos. Ni siquiera, no es segundos. Tiene que ser muy pesado para que se demore 3, 4 segundos. O sea, miremos la comparación. 3, 4 segundos respecto a lo que se puede demorar este programa. Entonces, muy bueno el programa, bastante maravilloso, genial, espectacular, pero hay que tener en cuenta ese tema para todas estas configuraciones. Y esa es una de las principales razones por las cuales entramos acá a configurar esto. Entonces, miremos la cantidad. Una opción, por ejemplo, es para una viga desde 36 centímetros de ancho hasta 55, se tiene la opción de 3 de 3/4 arriba con, imagínense, 3 de pulgada y 3/8 abajo. Miren las opciones, toda esa cantidad que tiene. Hay unas que hasta son hasta ridículas, entre comillas, porque maneja opciones, por ejemplo, de barras de media arriba y pulgada abajo, o pulgada y cuarto, en todo el sentido, eso no tiene presentación. Puede que por reforzamiento en algunos puntos pueda llevarse un tramo de pulgada, pero no en toda la viga. Eso no es lo típico, eso no es lo normal. Entonces, sería bueno darle una depuradita de esto, de decir, hombre, no, yo no. O sea, por ejemplo, acá una sección de 3 de pulgada arriba y 3 de pulgada abajo pues es muy viable. Pero entrar a mirar, por ejemplo, barras de media con pulgada, por ejemplo, cosas así, no. O sea, miren, por ejemplo, esta. 3 de 5/8 con 3 de pulgada. Es que eso es muy... O sea, la diferencia es absoluta. Estamos hablando que en la parte superior de la viga se manejan
6 centímetros cuadrados y en la parte inferior se manejan 15.3. Pues es que es muy loco. Es una diferencia bestial. Pero alguien podrá decir, yo no tengo problema y es lógico porque puede ser una viga simplemente apoyada que requiera su mayor esfuerzo en la mitad de la luz y que yo arriba no necesite refuerzo. Bueno, son casos especiales y puede pasar, pero no es lo normal. Entonces aquí entra el criterio de todos nosotros. Otra opción que podemos tener, así como lo vimos en columnas, es manejar varias tablas, varias configuraciones. Yo podría tener toda la configuración completa para un proyecto especial, pero pudiera entrar a depurar lo que más pueda y exportar aquí la tabla. Yo podría decir, vea, le voy a borrar esta, por decir algo. Se borró. Le borré esa parte, entonces voy a exportar la tabla, le pongo el nombre. Ya yo les he mostrado que esto, el formato que yo uso, yo le pongo la fecha para saber más o menos en qué momento fue que lo hice. Le pongo vigas, que estamos hablando aquí de vigas, y le pongo armadura, armadura rectangular, pues por decir cualquier cosa. Y le digo aceptar. Y listo, y ya aquí en la importación ya me quedan las opciones. Y puedo manejar varias tablas. Entonces, si voy a manejar un edificio X, puedo manejar una tabla, o si puedo manejar una casa Y, puedo manejar otra tabla, dependiendo de lo que se busque. Es decir, si PECAD nos brinda la opción de un gran rendimiento, de una depuración muy precisa, pero eso requiere una sentada, pero fuerte, a configurar todo esto, a decir, bueno, ¿qué acero vamos a manejar para las casas? ¿Qué acero para, o de pronto para la zona? Hay zonas que no admiten de 3/8 y bueno, o hay zonas que sí, en fin, dependiendo también los revisores que se tengan, en fin, tantas cosas. Todo eso hace parte del paseo. El caso es que si PECAD nos permite todas esas opciones. Y también, si definitivamente metimos la pata y queremos volver a lo normal, entonces le damos clic aquí y restaurar los valores por defecto. Y listo. Así como se configura el acero para la sección rectangular, también aplica para secciones en L o secciones en T con una dosal. Es lo mismo, exactamente igual. Solamente que entonces ya no aparece la sección solita, sino que aparece la sección con las dos alas. Acero de sección, acero con ala izquierda y acero con ala derecha. Así sería, básicamente. Entonces, aquí hay que entrar y mirar muchas cositas, como les digo, dependiendo de lo que se está trabajando. Armadura transversal. Entonces, así como cuadramos los diámetros en columnas, también se organizan acá. Si alguien le da diámetro de 5/8 porque tiene un proyecto ya demasiado grande, lo puede dejar, o si definitivamente solamente trabaja con 3/8 y media, pues así sería y no habría ningún problema. Lo mismo las separaciones y lo mismo la exportación, las mismas opciones. Armadura portaestribos. Esta armadura, por ejemplo, genera bastante confusión respecto a lo que nosotros manejamos como la canasta de la armadura base. Entonces, ¿por qué portaestribos y por qué armadura base? Lo que pasa es que en España le llaman armadura portaestribos más que todo a la que se hace en taller. Entonces, se hace la armadura para vigas simplemente apoyadas, así sea una viga continua, pero entonces se mandan por tramitos, como allá no se diseña sísmicamente en la mayoría de las partes, entonces se hace la disposición de barras con estribos en taller y así se llevan a la obra y se ponen directamente en la viga. Entonces, cuando se habla de armadura portaestribos, es más que todo ese tipo de armaduras, pero nosotros acá en Colombia no la manejamos, porque aquí todo lo que nosotros diseñamos tiene involucrado el sismo, directa o indirectamente, pero todo.
sea que usted esté diseñando un edificio, un puente, pues un pedestal para una valla, lo que sea, pero lo tenemos en cuenta. En cambio, hay sitios en España donde generalmente no. De hecho, es lo normal diseñar sin sismo. Ya en algunas partes sí se entra a mirar. Eso a nosotros no nos cuadra mucho, porque como estamos tan acostumbrados a ver siempre la norma con sismo, a que siempre está la parte sísmica, de hecho la norma es norma sismo resistente, o sea, está enfocada totalmente al sismo, entonces para nosotros que se vea otro lugar solamente diseñando a carga vertical siempre suena como hasta raro, pero pues así pasa. Armadura de piel. Sabemos que la armadura de piel es son las barras que van en el punto medio de las vigas con el objetivo de o controlar la albestez si la viga es muy alta o controlar esfuerzos de torsión. Tiene esas dos funciones. Aquí por defecto vienen diámetros de 6 y 8 milímetros. Yo los quito porque no trabajo con refuerzo milimetrado. Entonces, yo diría que hasta 3/8. Ya para tener una armadura de piel de pulgada tiene que ser, mejor dicho, no, una situación muy especial, que en el caso tal de que la tenga, pues entro aquí a la opción y la habilito, pero no es lo normal. Pues es que sería un esfuerzo de tracción demasiado fuerte, en una condición demasiado especial para uno tener que recurrir a una barra de pulgada en una viga para un acero de piel. Entonces, eh, para tenerlo en cuenta, armadura superior e inferior. Entonces, aquí, esta tabla sí la recordamos un poco de lo que vimos en columnas. Voy a darle aquí restaurar como viene por defecto. Simplemente para que veamos un poco en qué consiste esta tabla. O sea, para que la configuremos un poco de entrada. Lo primero es que, como también vimos en columnas, no sé por qué por defecto no se manejan barras de 7/8. Si miramos acá diámetros admisibles, están 5/8, 3/4 y de ahí pasa pulgada. No sé si es que en España hay algún lío con las 7/8, no sé. El caso es que lo primero es entrar a habilitar las 7/8 para nosotros, pues acá en Colombia. Eso por un lado. Y por otro lado, empezar aquí a mirar la relación entre las perchas y el refuerzo 1. Entonces aclaremos, ¿qué son las perchas? Las perchas sí son el refuerzo, la armadura base con la que nosotros trabajamos. Entonces, la armadura portaestribos es la que se maneja en España, que se hace en taller. Las perchas es el acero base que nosotros diagramamos en las vigas, los cocos, que ponemos, bueno, tenemos una viga 25, 30, 40, por decir algo. ¿Cuál es la armadura mínima? Dos números, 5 arriba y abajo, con estribos en zona confinada de 10 número 3 cada 10 y en el medio cada 20. Esa es la armadura mínima, lo que aquí se le llama percha. Y el refuerzo es ese acero adicional que ponemos en los nudos superiores o en el medio de la luz para controlar el exceso de momento, entre comillas, que se presenta. Entonces, aquí, por ejemplo, sí podemos entrar a depurar lo que no se usa, o sea, lo que yo sí sé que no voy a usar. Por ejemplo, aquí me dice opción de perchas, o sea, de barras en perchas de 6 milímetros. Pues que yo no trabajo en milimetrado. Entonces, lo que es esta de 6 y de 8, yo la puedo quitar perfectamente. O sea, ¿para qué voy a poner al programa a dar una vuelta ahí que yo sé que no lo voy a usar? Eso sí es una manera de optimizarlo. Aquí de entrada y rápido. Porque es que en la otra de pronto es un poco más demorado entrar a mirar. A algunos no les gusta, a otros sí. Pero en este caso, pues que es aquí tan evidente y tan rápido, pues mucho mejor de una vez quitarle todo lo que sea milimetrado de una vez. O sea, 10, 12 milímetros, ¿para qué? A no ser de que sí use el milimetrado. Pero nosotros en Colombia generalmente usamos acero por pulgada, no acero milimetrado. Entonces yo quitaría de entrada todo este tema, todo. Ahora bien, después de quitar todos los milimetrados,
Entonces ahí sí se entra a mirar. Si yo tengo un refuerzo en perchas, es decir, de 3/8, digamos, 2 de 3/8 arriba y 2 de 3/8 abajo, ¿qué refuerzo admisible, digamos, hasta qué diámetro o qué diámetro estoy dispuesto a aceptar como acero de refuerzo? O sea, como esas barras. Entonces, si yo habilito todas, es porque se puede tomar cualquiera. Es decir, yo tengo una viga 25-40 y tengo el acero mínimo de, digamos, 2 o 3 de 3/8, por decir algo. Voy a inventar. Eh, y, y para la zona del nudo le voy a poner un refuerzo adicional, entonces le puedo poner 2 de 3/4 o 2 de 5/8 o 2 de media o 3 de media o una de 7/8 o una de pulgada, simplemente. O sea, tengo habilitada la opción. Otro criterio es, la norma sismorresistente no admite para vigas que hagan parte del sistema de resistencia vigas de 3/8, acero de 3/8. Entonces yo lo quito de una vez. Pero otro dirá, no, yo lo dejo porque hay vigas que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, como una viga que sostiene escaleras o sencillamente una viga que haga un borde de losa similar. Entonces, yo sí puedo trabajar con 3/8. Son criterios y son maneras. ¿Hasta qué diámetro? Hombre, pues normalmente si yo tengo 3/8, pues que le ponga un refuerzo adicional de pulgada o de 3/8, pues da lo mismo. Pues el que haya que ponerle, así haya que ponerle más barras o menos barras, no hay ningún problema. Donde la cosa se complica un poquito es de pronto cuando yo ya tengo es lo contrario, o sea, en las perchas un acero base, digamos, de 7/8 o de pulgada, o sea, para usted manejar una barra de pulgada como acero base, quiere decir que es una viga muy grande. O sea, estamos hablando de vigas de, no sé, 40-70, 40-80, de ahí para arriba, fácilmente. Para yo tener un acero base de pulgada, y eso que la que les acabo de mencionar me suena más de 7/8, ni siquiera de pulgada todavía. Entonces, si yo tengo una viga de 40-70 con un acero de base de 7/8, hombre, ¿qué presentación es que yo le pongo un refuerzo adicional de 3/8? Eso no cuadra, porque es que si yo estoy manejando acero de 7/8, o sea, 3,87 centímetros cuadrados por barra, y tengo 3, 4 barras, o sea, estamos hablando de unos 14 centímetros cuadrados, hombre, ¿yo para qué le voy a poner una barra que le va a quitar espacio y es una barra que me va a aportar 0,71 centímetros cuadrados? Es que ni se nota el cambio. O sea, eso no tiene presentación. Entonces, a medida que aumenta el tamaño del acero en las perchas, hombre, el refuerzo se limita solamente a barras superiores. Es decir, si yo tengo una barra de pulgada, hombre, en el acero adicional, póngame refuerzo desde 3/4. Y eso que 3/4 ya sigue siendo todavía muy poquito, hasta de 7/8 nomás. Quítele esto así, por decir algo. O si usted quiere, déjele los 3/4, por decir. Le podemos seguir quitando aquí lo milimetrado porque pues nosotros no lo usamos, como les digo. Entonces esta tabla lo que permite es configurar eso. Es, si yo tengo una barra de pulgada y 3/4 como de percha, hombre, yo que le voy a poner 5/8 a eso, por Dios. Es que es más, ya 7/8 ya de por sí le chilla. Entonces uno les quita toda esta parte. O sea, ya eso, una barra de pulgada, uno le pone una 3/4, de pronto, todavía ahí medio le aguanta. Entonces se ve como la escalita, se ve la escalita acá. Esta se quitaría aquí, esta parte, y luego se guarda. Yo creo que tengo aquí, sí, aquí está, tablas de armado superior, y, y así me quedaría, así. O sea, las de 3/8, media, 5/8, y aquí ya si tengo acero base de 7/8, póngame barras de refuerzo a partir de 5/8. Si tengo de pulgada, a partir de 3/4. Si tengo de pulgada y octavo, a partir de 7/8, y así. Hombre, ya una barra de 1 con 3/8, ya 7/8, ya le chilla, ya póngale solo de pulgada.
como refuerzo adicional. Y listo. Lo mismo pasa con esta tablita aquí abajo de refuerzo. Este refuerzo 1 y refuerzo 2 puede ser, por ejemplo, que yo tenga un doble capa y tenga que poner doble refuerzo, por decir cualquier cosa. O que tenga dos tipos de refuerzo en la misma sección. Entonces aplica lo mismo. Si el refuerzo 1 es 3/8, usted para el refuerzo 2, ¿qué diámetros admite? Entonces aplica la misma escalita. Si yo tengo de 3/4, ya 3/8 le chilla, entonces a partir de media. De pulgada, ya 5/8 ya le chilla, a partir de 3/4. Y así ya quedaría configurado. Lo mismo, exportar, importar, a gusto de cada quien y dependiendo del proyecto. Aplica tanto para armadura superior como para armadura inferior. Es la misma tabla, es algo similar. Puede que alguien tenga de pronto una diferencia de tolerancia respecto a acero superior e inferior. Por ejemplo, en los casos que se manejan vigas simplemente apoyadas. Es una posibilidad. Afortunadamente, CIPECAT permite configurar eso. Esta misma opción, estas mismas tablas que acabamos de manejar, aparecen aquí abajo para la viga de cimentación. La misma configuración igualita. Simplemente que como son vigas de fundación, de pronto uno tiene unas configuraciones distintas. Por eso lo trae así aparte. Pero es exactamente la misma configuración que acabamos de mirar. Disposiciones de armado, entonces empezamos. Recubrimiento en migas es de 4 centímetros. Hay algunos casos donde de pronto algunos se animan a 3, o hay algunos más conservadores que lo suben a 5, pero no es lo ideal. Pues es que subirlo a 5 es uno clavarse el cuchillo porque entonces va a tener menor sección de trabajo, entonces va a tener menos resistencia. Entonces, con 4 es apenitas. 5 columnas, 4 vigas y 3 en nervios. Con eso va uno tranquilo. El mismo recubrimiento en vigas de fundación aplica el mismo criterio. Simplemente que algunos consideran que el recubrimiento en la viga de cimentación se puede tomar de 5 en la parte superior porque no tiene contacto con terreno. Pero hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones la viga de fundación se hace completamente enterrada a un nivel menos 0.30 del nivel de piso acabado, con el fin de que no interfiera el trabajo de la viga con los acabados, que de pronto los pueda dañar. Entonces ahí sí se conserva el 7,5 obligatoriamente para todos los lados. Hay que tenerlo entonces presente. Separación entre capas de armadura. Esto aplica si manejamos refuerzos con doble capa. Entonces, uno le puede decir aquí, le doy separación libre y de cuánto sería la magnitud. 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Si alguien va a manejar acero doble capa, lo que se maneja acá. Selección del estribado. Recordemos que en vigas, en pórticos, se tiene en cuenta como punto inicial que la columna es la que va completa y la viga se conecta a la columna, no al contrario. No es que la viga se ponga encima de la columna, sino que se pega lateralmente. Como en concreto se hace un vacío monolítico, pues en general, entonces para muchos tendemos a pensar en su momento que no hay diferencia por el hecho de que como todo queda así vaciado monolítico, entonces pues da lo mismo. Pero no es así, porque lo que marca el funcionamiento de un elemento no es el vaciado de concreto, sino la disposición del acero. Uno puede cambiar la disposición el funcionamiento de los elementos totalmente, absolutamente, con el cambio del acero. O sea, uno es el que marca cómo va a funcionar el elemento. Y uno le da prioridad del funcionamiento a un elemento es con el acero, no con la sección. Entonces, los apoyos en columnas para las vigas, entonces se pone a caras interiores.
No a ejes, porque entonces el estribo estaría a los ejes, ¿sí? Así como está acá. No sé, así que aquí lo marca. Sería a caras interiores como lo manejamos normalmente, empezando el estribo a 5 centímetros del borde de la columna. Es lo normal, lo que nosotros trabajamos siempre por defecto. La longitud de anclaje, esta sería la longitud del gancho. Nos permite configurarlo porque también entra el juego de los criterios. Hay una longitud mínima que se maneja por norma, que está en el capítulo 7, que es tantas veces el diámetro, según pues, si no estoy mal, son 6 veces el diámetro y no sé qué, pero no menor a tal distancia, bueno. Pero también entran disposiciones, si uno va a tomar, por ejemplo, pasa, eh, cómo tener en cuenta la longitud de este quiebre acá. Y si uno va a mandar a figurar el acero, hay que tener eso en cuenta de una manera muy precisa. Entonces, el criterio de muchos es dejarlo como lo pide la norma, o en algunos casos lo ponen un poquito más largo para que, para que en el momento de la figuración no se los devuelva por incumplimiento. Ah, no, es que le quedó faltando 1 centímetro. ¿Por qué pasa? Es que al momento de voltearlo le queda el gancho así, de 9 centímetros. Y si le toca a uno una interventoría bien de aquella jaladita, es capaz de hacerle perder un pedido por eso. Entonces, entonces hay veces es mejor que le ponen un poquito más aquí y ya. Entonces le quedan ganchos de 12, de 13. Pero se prefiere eso a que no haya lío. Obviamente todo depende de las circunstancias del proyecto que se está manejando. Viga de celosía. Nosotros generalmente, pues no está muy en nuestro alcance manejar las vigas tipo celosía. Sin embargo, pues da las opciones porque en España sí es un poco más común manejar vigas en celosía. Nosotros aquí en Colombia la manejábamos mucho antes. Incluso si ustedes recuerdan, en la formaletería se manejaban mucho de ese tipo de vigas y en las bodegas están evolucionando, las naves industriales. Antes se hacían las vigas tipo celosía formadas con elementos en ángulo, pero hoy en día se manejan más con tubería por, por razones miles. Una, porque el exceso de soldadura que se lleva a una celosía es muy fuerte, aparte de que el armado demora un tiempo bastante importante. eh, entonces lo han cambiado mucho por tubo porque el tubo pues lleva menos soldadura y no tiene que entrar a armar todo ese montón de cosas. Eh, entonces, mucho más práctico, además de que estéticamente incluso llega a verse mejor que la misma celosía. Entonces, las vigas en celosía ya, la verdad, se deja la opción, pero se manejan muy poquito, muy poquito. Igual está la opción de configurarla en caso tal de que alguien lo necesite. Pero la verdad es que muy poco. O sea, ya de pronto uno haciendo una vulnerabilidad sísmica, una visita, llega a sitios donde encuentra vigas y columnas en celosía, pero no es lo normal, no es lo típico. Tipo de gancho. Eh, Nosotros antes manejábamos mucho este tipo de gancho, a 180. Era lo que normalmente se manejaba y mucho más si no era en edificios, sino en elementos estructurales en general. O sea, estoy hablando en muros de contención, elementos así de ese tipo, incluso en fundaciones. Eh, pero nosotros generalmente pasamos a manejar este gancho de 90. En algunos, ya digamos puntualmente, en algunos casos se entra a manejar este de 135. Por ejemplo, en zapatas, que el gancho no cabe plenamente en el espesor de la zapata, es una posibilidad. Y en España normalmente se maneja así, con esta prolongación adicional, que nosotros generalmente no la tenemos en cuenta, como ese ganchito. Sí, dejamos el de 90, que es el que manejamos normalmente en los despieces de vigas. Vigas pretensadas no manejamos,
no es el alcance que nosotros manejamos. Igual aquí permite ingresarlas en caso tal, si alguien está trabajando en vigas pretensadas, pero no es nuestro alcance. Redondeo de longitud de barras. Hay, hay gente que definitivamente no le gusta manejar cifras de 5 centímetros. Le manejan son cifras de 10 para arriba. Incluso me han tocado gente que manejan es hasta de 20 centímetros, no más. 320, 340, 360, 380. Aquí no se ponen con pendejadas de 5 centímetros. Como también los hay que manejan, le gusta es la exactitud. Eh, la verdad, por mi parte, yo lo manejo con 5 generalmente, aunque en algunos proyectos sí tengo que confesar que lo subo a 10. Pues porque ya manejar 5 centímetros de diferencia en algunos casos, pues es que es demasiado, demasiado pequeño, va uno a la fija. Pero generalmente pues lo dejo de 5. Longitud máxima de una barra, así como el caso de Luis Carlos, que nos comentaba ahora con las columnas, el tema de los arranques. Eh, Aquí en este caso, esta longitud es muy importante por el tema del sitio donde se vayan a hacer las obras, porque eh, creo que lo mencionamos en columnas también, no es lo mismo hacer una obra en Chapinero, en Bogotá, donde tiene todas las disposiciones, tiene todo al alcance con todo el transporte habido y por haber, a entrar a hacerlo en Piedecuesta, Santander, que es un municipio un poco más pequeño, que igual se pueden alcanzar a hacer cosas, o hacerlo en en una vereda de Montelíbano, en Córdoba. Son cosas totalmente distintas, el acceso es muy distinto, eh, el costo del transporte, en fin, tantas cosas. Entonces, hay veces nos toca es jugar con lo que hay. Generalmente en los pueblos se manejan sus barras de hasta 6 metros, incluso manejan la opción del milimetrado. Pulgada, en un pueblo que se consigue, pues por lo que he visto, estoy hablando de un pueblo pequeño, sexta categoría, eh, manejan 3/8, bueno, cuarto, 3/8, media y hasta 5/8 a veces, hasta 5/8, y la de media es la que manejan milimétrica y legítima, porque así le dicen a a la de pulgada, barra legítima, pero pues no es lo típico. Lo que nosotros manejamos es simplemente se hace su diseño, y se pasa en la ciudad em, a una siderúrgica, pues a comprar el acero, sea figurado o en la barra completa. No es lo normal, pero hay veces que pasa esos casos, entonces hay que tenerlo en cuenta y esa longitud juega ahí un papel crucial. Esfuerzos. Así como nosotros tenemos el acero mínimo que ponerle a una viga, si tenemos, por ejemplo, una viga 30-50, entonces, el acero mínimo son 2 número 5, por decir algo, el acero longitudinal. Así como tenemos barra mínima, eh, también se puede tener la opción de uno contar con momento mínimo. Es decir, de que, de que yo le voy a dar el criterio a una viga de que haya el valor que haya de momento, nunca sea menor a un valor tal. Entonces aquí, en los momentos mínimos, yo le puedo decir, vea, el valor del momento mínimo en los negativos que no sea menor a PL2/32 o cámbiale el valor, que sea más grande a 16 o sobre 8 y en los positivos sobre 20. Son maneras. O sea, usted puede darle el criterio de ponerle un acero mínimo o un momento mínimo o ambas. Eh, Aunque poner ambas pues no sería como muy acorde, o lo uno o lo otro. Pero sí está la opción. Si alguien va a evaluar una estructura y necesita contar con un momento mínimo por ABC razón, entonces aquí está la opción. Esto, por ejemplo, no lo maneja un software normalmente. Esto es un plus que trae CPK.
Así que vea, solamente póngame a cero a partir de este momento para arriba, no, no es lo normal. Coeficientes para multiplicar los esfuerzos. Si tenemos, por ejemplo, estamos haciendo una vulnerabilidad sísmica y necesitamos afectar los esfuerzos por razones de calidad del material o algo así similar, una opción es afectar el coeficiente. El esfuerzo que haya ahí, multiplíquemelo por 0.8, por razones de calidad material, pues por lo que sea. ¿Sí? Son posibilidades que aquí las trae. Coeficiente de redistribución. Entonces, haciendo analogía a lo que vimos en columnas, que era manejar el tema del empotramiento en el último nivel, en el último nudo, aquí aplica exactamente lo mismo, pero ya no es el último nudo en altura, sino que sería el último nudo en, en, en el tramo pero horizontal de una viga. Entonces, nosotros podemos tener la misma distribución, o sea, la igual distancia en todos los tramos, pero el último tramo no va a funcionar igual. ¿Por qué no va a funcionar igual? Porque todos los nudos interiores tienen continuidad, pero el último nudo no. Entonces, ese último nudo va a quedar como ahí con un funcionamiento distinto. Entonces, lo que hace CIPECAD es hacer analogía de las columnas, es decir, si usted considera de que el nudo en la viga no va a generar un muy buen desarrollo, entonces le recomendamos que tome un 15%, ese es el valor que da por defecto, un 15% del valor del empotramiento de ese nudo, páselo al punto medio de la viga. Porque recordemos que en estructuras los esfuerzos no se pierden, simplemente se redistribuyen. Si usted le quita empotramiento a un nudo, entonces la estructura por algún lado, por algún otro lado, lo tiene que agarrar. Entonces, ese momento se traslada hacia el punto medio de ese primer tramo de viga. Entonces, lo que le dice acá CIPECAD es, en vigas con redistribución del 15%, se acepta y se puede considerar óptima la distribución, pero usted lo puede poner de 30, de 10, de 20, a criterio de cada quien. Si es que sí decide tomar la redistribución, porque lo otro que puede hacer es sencillamente no tomarla y dejarla como trabaja cualquier software. Entonces, estos son plus que nos brinda CIPECAD. Entonces, es bueno tenerlos en cuenta. Esa redistribución está orientada más a lo mismo, a bajarle un poco de longitud de desarrollo en el nudo, aumenta el refuerzo y ese aumento lo que ayuda es a controlar también deflexión. Sale más costosito, como dice ahí mismo en el CIPECAD, pero garantiza la seguridad, o sea, va de una manera mucho más óptima. Ya la definición pues del valor y si sí lo va a tomar es de cada quien. Esfuerzos para dimensionamiento y comprobación. Entonces, el dimensionamiento y comprobación de pórticos se realiza, te dice acá, solamente en la luz libre de los vanos. ¿Qué quiere decir eso? En las vigas aéreas. No se considera en vigas de amarre como tal. Aparte de eso, no se considera el esfuerzo directamente en los nudos. O sea, no se entra a mirar el esfuerzo en los nudos por lo que hablamos ahora, porque las vigas se desarrollan es a partir de los 5 centímetros provenientes de la cara de la columna. A 5 centímetros para allá es que se desarrolla la viga. Pasamos al dimensionamiento y entonces entramos aquí. Armados de viga, ya las longitudes ya las miramos. Sin embargo, aquí le pide como una especie de configuración de cómo quiere manejar una distribución de despiece. Miren la posibilidad que nos da ese pecado. O sea,
de manejar hasta qué distancia manejan las barras. La verdad es que es un nivel de detalle bastante profundo. Y quedarse acá nomás se queda un rato muy largo. ¿Para qué lo hace? Es para optimizar la distribución de las barras y garantizar de que haya un muy buen espacio entre ellas, no solo para el cumplimiento normativo de separación, sino porque constructivamente se necesita el espacio de meter el vibrador, digamos, el oficial poder hacer sus trabajos, en fin, algún amarre que se necesite. O sea, de verdad que es un nivel de configuración muy profundo que si que alguien que lo trabaje fuertemente puede llegar a optimizar bastante el tema del acero, sí. Ingeniero, qué pena. Buena. Por lo general, el CIPET, no sé si es porque sea de allá de España, nosotros por lo generalmente en los cortantes tratamos de no hacer los traslapos pues ahí en los cortantes. Y por lo general el CIPET siempre nos está tirando traslapos en estos cortantes, donde llega la viga y se une la columna. ¿Sabe que uno por lo general Hay que entrar a configurarlo aquí y aquí vamos a adelantarnos un poquito. Pero un momentico, yo me ubico bien ahí, porque ese es un punto bastante interesante. Aquí es donde puedes configurar ese tema, aquí. Mira que en la opción de vigas, donde dice dimensionamiento comprobación, y entonces me adelanto a esa opción, aparece despiece Ingeniero, de armado con sismo. listo, Mira ya que me aquí ubico están ahí. estas dos opciones, estas dos. Ya voy para allá que estoy un poquito Hágale tranquilo. atrás. Talento. Bien, armado de vigas, ¿dónde me dio? Estamos en armado de vigas, Estamos en las opciones de vigas. dimensionamientos. Hay un momentico que le di clic aquí a un punto donde no debía. Mira, aquí son las opciones de vigas y entramos a dimensionamiento comprobación y aquí está la Bien. opción de despiece de armado con sismo. Especie de armado con sismo, sí señor, ya me ubiqué ahí. Aquí hay dos opciones. Una es manejar lo que yo les comenté ahora de que se manejaba en España, que era el sistema de portaestribos. Miren que los traslapos acá están internos entre los nudos. Exacto. Aquí. ¿Por qué? Porque en España se manejan la armadura portaestribos por tramo de viga. Es Exacto. decir, se pone este tramo, como si fueran todas vigas simplemente apoyadas. Pero nosotros le vamos a dar es aquí abajo, en este sistema, aquí. Entonces, ¿qué nos dice CIPECA? Dice, vea, ¿dónde va a ser los traslapos? Dice aquí, los empalmes en la armadura de montaje superior se realizan ¿dónde? ¿Cercano al nudo o en el centro del vano? Entonces uno le dice, en la zona central del vano, el superior. Y el inferior le dice, se va a hacer a una distancia a partir del nudo. ¿Cuál es esa distancia? Entonces le pone tantas veces H, o sea, tantas veces la altura de la viga. Entonces, nosotros en zona de amenaza sísmica baja e intermedia lo hacemos incluso pegado al nudo. Entonces, A podría ser 0, pero en CIPECAD no permite la opción de que sea pegado al nudo. Porque si vos acercas el cursor acá, te dice que va entre 1 y 3. Es decir, de que la distancia del traslapo, de donde inicia el traslapo, a partir de la cara de la columna sería tantas veces A entre 1 y 3. No lo pide, no lo permiten aquí ligado al nudo. Entonces, ¿yo qué le doy? El mínimo, o sea, una. Digamos, si la altura, si la viga tiene 30 por 40, entonces en la zona inferior, a partir del nudo, cuenta 40 centímetros y a partir de ahí hace el traslapo.
Pero si estamos trabajando en zona de amenaza sísmica alta, entonces ya la norma nos exige, ya sí es una exigencia de norma, de que el traslapo se hace es a 2 veces la altura a partir del nudo. Entonces, volviendo a lo mismo, si tenemos una viga 30-40, entonces la distancia aquí serían 2 veces h, o sea, 80 en ese caso. Sería así. Entonces yo tengo que entrar a configurar este despiece, es dependiendo de la zona de amenaza con la que voy a trabajar. Entonces, en resumen, tengo dos opciones, estas dos. Esta sería la tipo española, que no nos sirve acá. Esta sería la tipo colombiana, en la cual se pone zona central del vano para el montaje superior, como dice acá. Y en la zona inferior se pone a 1H, a no ser de que sea zona de amenaza sísmica alta, en donde se ponen 2H. Eso es. Entonces, desde que usted tenga esta configuración así como tal, ahí sí ya le va a poner el refuerzo ya donde debe ser. Ya en la parte superior del vano, en la mitad, y en la parte inferior lo pone a una distancia de tantas veces h, la que uno le ponga aquí. ¿Listo? Ingeniero, muchas gracias. Listo, bien. Entonces seguimos acá. Veníamos en, aquí creo que eran armados, sí, en armados. Entonces, longitudes de las barras, lo que les había dicho. Aquí hay una configuración de hasta con qué diferencia de porcentajes de longitud va a tener las barras. O sea, esto ya es un nivel muy avanzado que la verdad tiene que ser, mejor dicho, un proyecto demasiado especial para yo entrar a configurar esto de entrada, o que hayan unas políticas de trabajo muy claras y muy precisas, porque es que, o sea, todo proyecto es distinto. Entonces, entrar a manejar estas cifras pues es complicado. Aparte de que no solo cada proyecto es distinto, sino que cada tramo de viga es distinto. Entonces, o sea, esto tiene su cuento especial, ¿sí? Y el número máximo de capas de armado. Entonces, si usted trabaja con varias capas en una sola sección, pues hombre, totalmente prudente entrar a configurar el tema aquí. Pero generalmente, y hablo por criterio personal, no manejo distintas capas de armado, a no ser de que ya sea una exigencia pues demasiado puntual, pero trato de que no. Y también cuántas barras por capa. Si usted dice, yo voy a manejar solamente 4 barras por capa, así tenga que tener 2 capas, pues aquí se puede configurar perfectamente. Entramos a perchas. Entonces, nos traen dos opciones. Recordemos que la percha, para que entendamos bien ese lenguaje español que nos da el CIPECAD, la percha es el acero base, o sea, el que nosotros ponemos en toda la viga. Nosotros generalmente reforzamos las vigas, llenando todas las vigas con el acero mínimo. Y le ponemos unas barras adicionales en los nudos y en el centro de la luz para cumplir con el tema de momentos. Entonces, lo que es la percha es ese acero base, no el refuerzo adicional, sino el acero base. Y aquí nos traen dos tipos de acero base. Uno es el montaje continuo, o sea, el que hacemos acá en Colombia, que es el que ir a la obra y llenar toda la viga de acero base. O el otro es la armadura portaestribo, que les digo que se hace en España en taller, que ni siquiera, incluso lo normal es eso, llegar con ello a la obra y instalarlo directamente. Entonces, nosotros manejamos ese montaje continuo. Igual nos da la opción aquí también de montarlo en taller. Miremos, por ejemplo, acá si le damos en taller cómo nos sale. Esta es la armadura portaestribo que yo les digo. Esta. O sea, como este pedacito cubre esta parte nomás, este tramo, entonces no se arma en obra, sino que se arma en taller y de una vez se lleva y se empalma acá en el nudo y va a la fija. Nosotros sí lo manejamos in situ, nosotros lo hacemos en obra, entonces tiene condiciones distintas. Ahora bien, para los ganchos, nos trae varias opciones para el tema del anclaje aquí. Es
No colaborante, es decir, no hay gancho. Usted le puede dar la opción de que no haya gancho. ¿Cuál es el problema? Que le va a exigir una longitud de desarrollo aquí ni la berraca. Y aparte de eso, le va a incrementar demasiado el número de barras acá. Entonces no conviene. No anclado, ya le brinda la opción de que toma la longitud de desarrollo de la barra horizontal. O sea, la no colaborante es que no hay ningún tipo de anclaje en la barra. Aquí al menos la toma de la longitud horizontal. Luego le dice anclado pero hasta la cara. O sea, no anclado solamente hasta el eje, sino hasta la cara, hasta el otro lado. Pero eso a nosotros, por ejemplo, no nos serviría porque estamos irrespetando el recubrimiento. Entonces no nos sirve hasta la cara, ¿sí? Anclado con gancho, esto es lo que normalmente hacemos nosotros. Nosotros hacemos el anclaje con el respectivo gancho. Y la otra opción es anclado en pata hasta el forjado. O sea, que solamente el acero vaya hasta la canasta. Entonces, ¿cuál trabajamos nosotros normalmente de estas opciones? Trabajamos anclado en gancho. Pero si vamos a trabajar en zona sísmica alta, debemos ponerle anclado de pata hasta el forjado. ¿Por qué? Porque en zona sísmica alta no se tienen en cuenta para nada los recubrimientos. O sea, ahí sí no permite ni siquiera doblar un gancho. Entonces hay que tener eso claro. Aquí sería anclado en gancho, o sea, todo sería el gancho normal, pero acá incluye esta longitud horizontal hasta el forjado y luego el gancho, para que lo tengamos presente. Nosotros todos se lo transmitimos generalmente al gancho. El gancho es el que nos asume a nosotros el anclaje. Le decimos entonces aceptar, luego seguimos. Esta es armadura en negativos. Negativos simétricos, esto es si yo no quiero manejar el acero simétrico en todas las vigas, lo cual eso no tiene mayor sentido porque eso lo complica, tanto en obra como en diseño, pero está la opción de manejarlos. Se manejan negativos simétricos en la viga en un solo tramo, si es lo que buscamos. De pronto, ¿por qué se puede buscar la opción de que no? Si yo estoy buscando un nivel de rendimiento bastante alto, que el acero sea puntualmente solo el que pide y no manejar el propio de todo el tramo, digamos el máximo. Entonces eso, digamos que daría un mayor rendimiento porque en cada punto se pone lo que es, no digamos, no esa base de poner el mayor. Entonces, si yo voy a buscar el mayor rendimiento, le quito el negativo simétrico, que está muy bien trabajarlo. Digamos, entonces que yo tengo 4 tramos de viga, entonces me piden una 3 de pulgada, en otra 2 de 3 cuartos, en otra 3 de 7 octavos y así. Entonces, simplemente dejarlo así como salga y no poner todo lo mismo. Entonces, queda a criterio de cada uno y del tipo de obra que se está manejando, ¿sí? Yo normalmente, voy a hablar de por mí, saliéndome del tema de lo que es pues la retórica, yo trabajo cada punto como es, o sea, no me pongo a calcular el máximo de una viga y lo replico porque sería mucho hacer. Entonces yo lo que hago es que si en un nudo tengo 3 de pulgada y en el otro 3 de 7 octavos, así los dejo. A no ser de que la diferencia sea muy poquitica. Y entonces, mientras más homogéneo sea, mejor para que en obra no se confundan tanto. Pero entonces depende ya puntualmente de cada proyecto. Porcentaje de diferencia, lo mismo. Si yo no tengo simetrías, entonces, ¿hasta qué diferencia permite? O sea, lo que les acabo de decir. Si yo tengo una diferencia muy pequeña, entonces póngamelo igual. Eso es básicamente lo que le está diciendo acá. ¿Cuál es la diferencia para negativos simétricos? ¿Sí? Y la longitud de las patillas. Entonces, patilla, aclaremos, es el gancho.
Entonces yo pues normalmente según norma, pero también se podría poner la admisible, o sea, si se va a salir del cuento de la norma, o el canto menos el recubrimiento, o sea, si usted va a la fija y le va a poner un gancho, lo que vea, si usted tiene un canto de 80, entonces le va a poner 80 menos el recubrimiento. Eso es lo que le está diciendo acá. Cada quien pues lo escoge según su criterio. Armadura en positivos. Longitud de patillas, lo mismo, es el mismo criterio. Ganchos en extremos. Eh, Dice acá, o sea, usted puede poner la opción de que no se pongan ganchos donde no se requieran, pero esta opción aplica más que todo es para zonas no sísmicas, porque, digamos, si yo tengo una viga que no va a tener esfuerzos de tracción, que es lo que nos controla el gancho, si no va a tener esfuerzos, entonces, pues así va a trabajar y no hay problema. Pero acá en Colombia, como se diseña con una base sísmica, entonces hay que tener en cuenta que la viga se mueve en un sentido, se diseña para un sentido, pero en un sismo se mueve para todos los sentidos, para arriba y para abajo. Entonces ese gancho va a funcionar en algún momento. Estoy hablando dentro del diseño. Entonces aquí hay que poner los ganchos y nosotros siempre en todos los diseños ponemos ganchos. De hecho, nosotros los ponemos por defecto, sin verificar si se necesitan o no. O sea, nosotros no verificamos si ves cuánto del esfuerzo de tracción aquí, a ver si lo necesitan. No. Todas las vigas nosotros las desplegamos con gancho. Disponer los refuerzos centrados en el vano. Absolutamente sí. Para los positivos. Claro que sí. Le damos a aceptar. Anclajes. Entonces, longitud de anclaje. Esto es... si digamos, más o menos lo que estábamos hablando aquí, esta longitud de anclaje, si se van a manejar alguna longitud especial aparte del gancho. ¿Qué es lo que pasa? La longitud de desarrollo, la LDH que conocemos, o sea, ahí la norma tiene pues, un punto como analizar. La norma dice, usted debe cumplir obviamente el LDH en todos los proyectos, o sea, la longitud de desarrollo horizontal. Pero si usted calcula la longitud de desarrollo horizontal para una barra de media o de 5 octavos, le va a dar un valor importante. Estoy hablando de valores de 40, 50 centímetros. Eso quiere decir de que el LDH en una columna de 30 jamás te va a cumplir. Entonces, ¿cómo así? La norma le dice a usted que usted puede trabajar con columnas de 30 por 30, pero le exige que cumpla el LDH. Entonces ahí hay como así. O sea, el LDH no me va a cumplir en una columna de 30. Entonces, eso es algo que si alguien se va a poner a revisar al detalle, ahí lo matan. Porque le dice, oiga, usted no está cumpliendo el LDH. Entonces, para que lo tengamos presente. Pero eso pues se hace ahí caso omiso al tema. Digamos que la razón principal es por lo que configuramos ahorita, de que la configuración digamos, se le delega al gancho, el tema del anclaje. Pero aquí sale la opción de decir, a partir de tal longitud, cuando el pilar tenga una dimensión superior a tal, entonces ahí sí considera la longitud de anclaje del refuerzo. Son opciones que permite CIPK. Y la longitud de anclaje mínima. Esto aplica sobre todo para el refuerzo de piel, porque el refuerzo de piel también hay que anclarlo, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese tema del anclaje. El tema del anclaje nosotros no lo depuramos mucho. Cuando nosotros hacemos un despiece, simplemente metemos la barra y le ponemos el gancho, punto. Pero no verificamos el LDH. Y aquí nos brindan todas esas opciones. Armadura transversal. Entonces, aquí se brinda la opción de configurar la longitud de zona de estribos. Yo la dejo por defecto, la verdad, pero si alguien la quiere cambiar, perfectamente se puede trabajar.
yo la dejo por defecto porque pues eso es normativo. Recordemos que la zona confinada tiene una norma y generalmente el CIPECAL lo pone según la norma, entonces no lo cambio, ¿sí? Y por ejemplo, aquí sale la opción de despreciar algún tramo. Nosotros en norma no podemos despreciar ningún tramo, así tenga un esfuerzo cero, hay que poner un refuerzo mínimo. Entonces, definitivamente no entro a cambiar nada de esto. La simetría del armado de estribos, totalmente. Ahí sí o sea, si hay una cara, un tramo de viga, eh, de verdad que tiene diferencias fuertes en cortantes, yo le pongo ambas zonas confinadas iguales. Eso sí, pues ahí sí no, porque por lo mismo, por el funcionamiento estructural y porque en obra se pegaría en la embolatada del siglo. Atar todas las barras longitudinales quiere decir de que todas estarían con los estribos. Nosotros, la verdad es que ni hay que ponerlo porque es que eso está por defecto. Eso nosotros acá en Colombia lo damos por hecho. Lo que pasa es que, como les digo acá, allá en España, como se manejan opciones distintas, dan eso como opción, pero es que para nosotros eso es fijo siempre. Estridos de distinto diámetro. Usted puede mezclar, por ejemplo, que si tiene estridos en una zona confinada, tiene de 5 octavos y dentro de la otra parte de 3 octavos. Hombre, eso es viable. Eso es viable. No tiene que tener todo el mismo tramo, pero eso también es criterio. Alguien podrá decir, no, si le va a poner 5 octavos, manéjenlo todos 5 octavos. Bueno, son posibilidades. Pero yo sí tengo la opción de mezclar. La otra que está acá es permitir el estriado múltiple. Sí, PECAD vimos ahora en las configuraciones de viga, trae muchas opciones y entre ellas son las del estriado múltiple y es válido. Entonces trae o la opción del estribo grande con varios estribos formados más pequeños. Digamos que una viga tenga 3 barras arriba y 3 barras abajo, entonces hago un estribo con 3 barras y el otro con 2, una posibilidad. O la otra posibilidad que está acá es decir que todos sean iguales, o sea, que todos los estribos sean, digamos, de las 3 barras, para seguir el ejemplo, y que entonces más bien tenga que poner varios, 2, 3, 4, los que haya que poner. Son posibilidades. Yo lo dejo más con esta, de que sean uno más grande en caso tal pues que se necesite y otro más pequeño. Y la selección de la sección. Recordemos que el esfuerzo cortante máximo y que normalmente se toma no está dentro del nudo ni en la cara de la viga, está a una distancia X de la cara de la viga. Entonces lo que le dice acá es, oiga, ¿usted a qué distancia va a tomar el cortante de diseño? Entonces la opción que sale es la distancia eh, de una distancia de la altura útil. O sea, que a partir de la cara se toma la altura de la viga y a partir de ahí. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos en norma, aunque se brinda la opción de dejarlo como cero, o sea, que se tome en la cara de la columna. ¿Cuál es el problema de tomarlo en la cara de la columna? Que va a ser un esfuerzo supremamente mayor. Si ustedes ven en las modelaciones, mientras más se adentra la viga hacia la columna, más grande se vuelve el esfuerzo. Pero el esfuerzo de diseño nosotros lo tomamos a una distancia de la altura de la viga desde la cara de la columna. Por eso le brinda la opción aquí de configurar esta opción. Armadura por testrigos. Entonces, vuelve y juega la configuración de las posibilidades de esa armadura base. Pero esta es más de los portaestribos. Recordemos que la portaestribos es más la que se genera en España, ¿sí? Pero aquí salen las opciones de cómo configurarla en caso tal, una por una, así como vimos en las tablas pues al principio. Tanto para un ala como para 2 alas, como para la rectangular, ¿sí? La armadura de piel. Entonces viene la configuración de ese acero que se pone en la parte media de la viga. Entonces,
Le dice a uno acá, ¿a partir de qué altura de viga usted siempre le va a poner una barra de armadura de piel? Aquí por defecto tiene 91 centímetros, pero usted podrá decir, hombre, no, a partir de 60 centímetros de altura de viga, póngame por defecto, así no lo necesite, una barra en armadura de piel. Son posibilidades. O sea, eh, digamos que esa es la opción que se tiene. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La cuantía mínima, si usted quiere ya manejar el acero de piel es por cuantía mínima, es decir, definir las barras según la cuantía de la sección, pues lo puede hacer, aunque yo nunca lo manejo así. Recordemos el cuadrito de la longitud de anclaje que se presentó ahorita, o sea, lo mismo que aplica en anclaje de las barras superior e inferior, aplica para la armadura de piel. ¿A partir de desde qué longitud de columna se ancla desde el borde de la cara hacia adentro? Dice Andrews, la armadura de piel va después de 90. Pues en el ACI, no en la colombiana, en el ACI se maneja una altura menor. En el ACI, si no estoy mal, se maneja una altura como desde 60 centímetros, 70 para arriba, ya hay que ponerle refuerzo de piel. Pero aquí por defecto están las opciones de 91. O sea, ¿por qué le pone 91? Para que ya en 90 no lo toma, sino a partir de 95, porque uno no maneja vigas de 91. Pero, pero la verdad, trabajando como debe ser con el ACI, eso a partir de los 60 ya, ya es una viga esbelta. Ya hay que ponerle esa barra en el punto medio. Longitud de anclaje mínima, lo mismo. O sea, miren todas las opciones que tiene CIPECAD respecto a esa longitud de anclaje en columna. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si yo le pongo una longitud de anclaje mínima de 50 centímetros, entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga una columna de 30 centímetros? Ahí queda uno embalado. Ya ahí sí, o sea, si usted le pone a cumplir las longitudes de anclaje mínimas a esas barras, entonces usted está ya condenándose a que las columnas no pueden ser inferiores a 50 centímetros, por ejemplo, y eso no tiene sentido. Se imagina uno hacer una casa de un piso y tenerle que poner una columna de 50 centímetros solamente por cumplir una longitud de anclaje. Entonces ahí no, ahí es donde no. Eso depende del diámetro, claro, pero esa es la de anclaje mínima, porque es que la de anclaje mínima de una barra de media son como 50 centímetros. Entonces aquí le están pidiendo eso. O sea, usted va a considerar longitud de anclaje mínima. Entonces, yo le digo que no, por lo que les digo, porque entonces estaría condenado a tener tamaños de columna bastante grandes y no tiene presentación. Consideración de armado en torsión. Este es un factor que lo que hace es decir, oiga, vea, ¿a partir de qué momento o a partir de qué punto usted considera que le va a poner acero de torsión o no? ¿Hasta qué valor, desde qué valor le pone acero o desde qué valor no le pone acero? Entonces, lo que está diciendo acá es que si usted tiene un K de 0.05, es decir, que si se presenta el 5% del momento torsor de cálculo, entonces no le ponga refuerzo. O sea que si peca en la mayoría de los casos, le va a poner refuerzo, porque es un valor muy pequeño. Y si ustedes se dan cuenta en los despieces, hay mucho refuerzo de tracción, de torsión. Eso pasa mucho en CIPK. Cuando en otros programas no pasa, porque consideran un valor de torsión que no consideran en otra parte. Esto ya lo vimos ahorita, lo aclaramos con la pregunta del amigo Luis Carlos. Y están las vigas secundarias, o sea, las vigas que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica. ¿Qué es eso?
recordemos que es distinto el análisis si hacen parte o no. El solo hecho de que haga parte o no haga parte del sistema de resistencia sísmica quiere decir de que no va a tener zona confinada, por ejemplo. Entonces, las vigas que no hacen parte del sistema no llevan zona confinada. Pero entonces uno le dice acá, ¿usted qué quiere que le analice así sean vigas que no hacen parte del sistema? ¿Quiere igual considerar esto o aquello, lo uno o lo otro? Le da las opciones. Un ejemplo, usted quiere seguir considerando las prescripciones de acero, es decir, lo que se configuró para las vigas en general de armadura longitudinal, ¿usted lo quiere seguir respetando para vigas de secundarias? ¿Sí o no? Son configuraciones que valen la pena revisar. Si uno la quiere hacer o no la quiere hacer. Vigas metálicas. La longitud a considerar. Recordemos que aquí se puede, en estructura metálica, se puede entrar a mirar hasta la cara, como se trabaja en una viga en concreto, hasta el eje, como se trabajaría, digamos, en un modelo analítico que va hasta el eje como tal, o considerando los apoyos, los apoyos intermedios. Entonces dice, si usted tiene, digamos, una viga continua, entonces para apoyos intermedios, considérelo hasta el eje y en extremos solamente hasta el borde. Bueno, pues cada quien. Yo lo dejo a la cara porque es que las vigas son hasta la cara siempre, pero estos son criterios. Y los planos, simplemente entonces se tiene, si usted quiere un despiece así o lo quiere más portable. Nosotros acá en Colombia generalmente lo manejamos así. La barra con su respectivo diámetro y longitud. Y ya esto sí es un tema pues de planos, opciones de brochales o no. Y con eso terminaríamos entonces el tema de las vigas. Ya con esto ya, digamos, la próxima clase entramos a mirar unas cositas rápidas acá para terminar este tema, que es muy importante, a mi juicio, para mí es lo más importante porque es lo que marca el funcionamiento del software de aquí en adelante. Yo podré saber ya montar vigas, montar columnas, montar losas y todo lo demás, pero si los resultados me los va a sacar a otra manera, pues no hicimos nada. Entonces, si yo ingreso basura, él me saca basura. Entonces, esta es la parte más importante. Cuando salgamos de esto, ya cuando entremos ya en el tema de montaje de modelo como tal, lo sacamos mucho más fácil. Entonces, la que viene, miramos el tema de configuración acá de las losas, otras cositas generales como escaleras, inundación, y ya luego entonces empezamos a montar el modelo. De verdad les agradezco mucho la asistencia y seguimos avanzando. Ya miramos entonces cuando programamos la clase entonces esta semana que viene. Feliz día y así quedamos entonces para Bueno, Inge, muchas gracias, Inge. Hombre, con todo gusto, hermano. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.